La próxima historia que tenemos planeada es la historia de Ruth. Es un libro corto, nos tardará, pues, se supone 4 semanas y no nos quedan, o sea, nos quedan 3 semanas aquí, ¿no? 2 domingos. Bueno, 2 domingos más que este, así que igual intentaremos meter el libro entero antes de que nos vayamos a los Estados Unidos, o igual grabo el final desde ahí, algo así, ¿no? Pero es una serie cortita, pero de una historia fascinante. Y bueno, se podría pasar un montonazo de tiempo, desde luego, en la historia de Ruth. Porque hay muchos detalles y tiene un rol importante también en la Biblia. Pero bueno, vamos a empezar leyendo, a ver cómo solemos hacer. Siempre haciéndonos la pregunta, ¿no? Esto lo vamos a poner más grande. Ahí, mejor. Siempre haciendo la pregunta, leeré perdida, pero bueno. ¿Qué aprender de esta historia, no? No hay personajes, no hay héroes, o no hay personajes buenos en la Biblia. Todos los personajes de la Biblia son fallados hasta cierto punto. Pero muchas veces tenemos mucho que aprender de los personajes, de sus respuestas y cómo actúan. Y siempre queremos estar mirando qué es lo de imitar y qué es lo de no imitar y cómo podemos aprender de cómo afrontaron las situaciones estas personas. Al final, el libro de Ruth, igual que las otras partes de narrativa de la Biblia, pues fueron escogidos por Dios para ser incluidos en la Biblia para que aprendamos. Así que bueno, nuestra meta es esa. Así que vamos a empezar orando y después vamos al versículo 1. Nuestros padres, damos gracias por el día, gracias por el tiempo que podemos pasar ahora en tu palabra. Pido, Señor, que nos guíes, que sea un tiempo provechoso, que me guíes a mí al hablar y que cada uno pues saque mucho de este pasaje, de esta porción. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, bueno, Ruth, capítulo 1, versículo 1, dice: aconteció que en los días que gobernaban los jueces, esto es un periodo de historia de los judíos después de que conquistaron la tierra con Josué, antes de que viniera Saúl, ¿no? Fue la época donde guiaron los pueblos los jueces, que bueno, son personas que enseñaban y no eran reyes, pero eran los líderes. Dice, en esos días que hubo hambre en la tierra. Ahora, nosotros igual no conocemos muy bien ya lo que es pasar un tiempo de hambre, como en los tiempos de la Biblia, o pues hay partes del mundo todavía donde falta comida, aunque hay más opciones, ¿no? Para estas naciones se suelen mandar ayudas y eso. Desde luego hay gente que pasa hambre todavía, pero no hay la devastación por el hambre que existía en estos tiempos. Obviamente pues no tenían neveras, no tenían maneras de congelar la comida de como lo hacemos nosotros, no tenían para comer si la tierra no daba fruto, y cuando la tierra no daba fruto por sequía o por el tiempo que hiciera, pues moría gente por hambre. Era muy serio, no había mucho para hacer. Lo que hacía la gente en muchos casos era huir a sirios, a lugares donde había comida, y esto es lo que hicieron una familia judía. Dice, un varón de Belén de Judá. Belén, esto es el mismo Belén donde más adelante nacería Jesús. Un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Esto es en una de las naciones fuera de la tierra prometida. ¿Por qué se fue? Porque ahí había comida. ¿Se le puede culpar por ir? Bueno, yo no creo que la Biblia especifique si estaba bien o si estaba mal, ¿no? Al final estaba yendo a donde había comida porque era necesario cuidar de su familia. Dice, el nombre de aquel varón era Elimelech. Este es el padre. Y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Quileón, efrateos de Belén de Judá. Otra vez, de Belén donde nació Jesús. Dice, llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. No sabemos cuánto tiempo pasó, bien, pero se fueron huyendo de un peligro y terminó muriendo Elimelech. Y esto no murió por vejez, o sea, no muerte natural. No nos dice por qué murió, quizás enfermedad,
Quizás, pues, no lo sabemos bien. Pero falleció. Esto hay que recordar, en tiempos antiguos, si un hombre casado fallecía, su viuda se quedaba sin ayuda. Bien, eran tiempos muy distintos. Esto era una cosa terrible, evidentemente, para la familia. Murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Bueno, no estaba del todo sola, porque tenía 2 hijos que podían trabajar, podían cuidar de ella también. Dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Esto sí que es bíblicamente problema, porque los judíos tenían prohibido el casarse con gente que no eran judíos. ¿Bien? Esto evidentemente era pecado por parte de estos hombres judíos. Desde luego, según entendemos nosotros de la ley de Jehová, esto sería problema de parte suya. ¿Bien? Pero lo hicieron, estaban viviendo fuera de Israel, también viviendo fuera de, lejos de Dios, quién sabe. Quizás estos 2 hijos pues no siguieron en los caminos de su madre, queriendo adorar a Dios, no lo sabemos. Pero se casaron con 2 mujeres extranjeras, ¿no? Moabitas, no judías. El nombre de una Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí 10 años. Esto es un tiempo largo. La sequía no duraría 10 años. ¿Bien? Se quedaron ahí y claro, al final, al tener esposas moabitas, pues ya tenían raíces en Moab, ¿no? Y eso era parte del problema, parte de la razón por la cual Dios había prohibido casarse con extranjeros a los judíos. Era por eso, porque se integraban en la cultura de una nación que no servía a Jehová. Bien, muchas veces vemos en el Antiguo Testamento como la gente se casaba con las otras naciones y que cogían la idolatría y las malas costumbres de las naciones de alrededor. Bueno, dice que se quedaron ahí 10 años, seguramente, pues eso, por las raíces de las familias de Ruth y de Orfa. Bueno, ¿qué pasa? Y murieron también los 2, Malón y Kelión. Estos son los 2 hijos de Ruth. No, de Noemí. Perdona, eso, de Noemí. O sea, murió el esposo y ahora han muerto los 2 hijos. Ahora sí que tiene un problema serio, Noemí. Esto ya es grave. Porque ahora sí que se ha quedado sin ayuda, sin nadie. Y dice, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Realmente en situación extrema, ya, Noemí. Tiempos muy duros, ¿no? Tiempos muy severos. Entonces, dice, se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Ahora esto ya es de esperar, ¿no? Ya no tiene motivo por quedarse en Moab. Sus hijos han muerto. Tendría familia todavía en Belén, ¿no? Al final se iba a quedar desamparada. No podían cuidar de ella sus nueras. Así que se va, ¿no? Dice, ya se ha ido la sequía, ya podemos volver y habrá para nosotros. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras. Es curioso esta decisión de parte de las 2 moabitas. Porque, bueno, las nueras evidentemente tenían su familia ahí donde estaban. Tenían sus raíces, o sea, tenían sus motivos por quedarse. Esto apunta a que había una relación muy cercana entre las nueras y Dios. Y adelante vemos un poquito más, quizás el porqué. Pero se fueron, querían irse las nueras con ella. Al final, Ruth y Mara, las 2 son también, Ruth y Orfa, perdón, las 2 son viudas también desamparadas, también sin opciones, o sin muchas opciones. Dice, comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y dije al principio, no sabemos realmente si fue pecado o no pecado el que se fueran de Judá. Al final es difícil decir, en caso de otras personas, ¿no?, qué es lo que debían hacer o no debían haber hecho. Pero es desde luego problemático, es desde luego peligroso la idea de quedarse indefinidamente. Quizás ya decisión fallida de parte de... O sea, esto ya quizás sería más por motivos humanos y motivos no buenos por quedarse en la nación de Moab, ¿bien? Al final los judíos
lo ideal, deberían haber vuelto, suponemos. Pero bueno, al final después de estos 10 años, pues vuelven. ¿Y qué pasa? Está Noemí volviendo con sus 2 nueras. Y Noemí dijo a sus nueras: andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Otra vez, esto apunta a la relación estrecha entre Noemí y sus 2 nueras. Y yo creo, bien, aquí hay que suponer un poco, yo creo que en parte porque Noemí era una persona que le importaba mucho su Dios, yo creo que había hablado y había enseñado tanto a Ruth como a Orfa de quién era Jehová, le habían seguido a Jehová, y yo creo que pues Ruth y Orfa ya estaban más cerca de Noemí que de sus parientes por el hecho de que estaban siguiendo a Jehová. Bien, quizás más detalle de lo que nos cuenta aquí, pero al parecer preferían estar con su suegra Noemí, aunque habían fallecido sus esposos, ¿no? Preferían volver a la tierra de Israel con Noemí que quedarse en su hogar con su familia. Y eso apunta a separación entre ellos y la familia, ¿no? Es lo que muchas veces pasa, incluso hoy en día, cuando uno es salvo, hay ruptura en cierto punto con la familia que no es conversa. Dice, pero Noemí les dice: volveos, no vengáis conmigo. Y ahora, esto no sabemos del todo el porqué, bien, pero yo me imagino, esto es quizás imaginación mía, ¿no? Pero yo me imagino que Noemí quizás tendría algo de vergüenza por su decisión. Quizás Noemí decía: mira, no tenía que haberme ido a Moab. Quizás no tenía que haberme quedado los 10 años después de que terminara la sequía, ¿no? Y el traer conmigo a moabitas, gente de allí, pues va a recordar incluso más a las personas de mi familia y de los de donde estoy, pues de mi pasado. Quizás le daba vergüenza. Al final, los moabitas y los judíos eran enemigos de normal, bien, no tenían buena relación. Los moabitas eran idólatras, no servían a Dios y tenían costumbres a veces terribles, religiosas. Y yo creo que Noemí tendría quizás esta poco de vergüenza. Quizás lo dijo para el bien de ellos. Dice el 9: os conceda Jehová que halléis descanso, cada uno en la casa de su marido. Luego les besó y ellos alzaron su voz y lloraron. O sea, quizás lo dijo pensando en lo mejor para ellos. Pero si es verdad que habían decidido quedarse con Noemí más que nada por su relación ya con Jehová, por haber servido a Dios, bueno, no sería bueno para ellos espiritualmente, desde luego, volver a su familia, volver a su hogar idólatra y volver a los viejos caminos. Bien, aunque Noemí quizás está pensando que les da consejo bueno, seguramente les está mandando a renunciar otra vez a Jehová. Al final, muy difícil ser un siervo de Jehová en tierra de enemigos de Jehová. Pero eso es lo que está haciendo Noemí, ¿no? Recomendando, diciéndoles que vuelvan a sus casas. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Las dos, otra vez, prefiriendo estar con su suegro que con sus familias. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? La costumbre antigua, aunque suena muy raro hoy en día, ¿no? La costumbre era que cuando una mujer moría sin hijos, se quedaba viuda sin hijos, la costumbre, e incluso según la ley de los judíos, era que los hermanos, si no estaban casados, los hermanos del hermano mayor, o sea, del hermano que había fallecido, se casaran con esta viuda. Porque otra vez, una viuda sin hijos se quedaba desamparada, bien, se quedaba sin ayuda. Otra vez, no existía una red de seguridad social, no existía red de soporte para estas personas. Y bueno, había provisión en la Biblia por eso, ¿no? Pero Noemí le dijo: a ver, es que no tengo más hijos. Evidente, y aquí exagerando un poco, evidentemente ya, o sea, porque estas dos mujeres ya estarían crecidas.
seguramente jóvenes, porque se casaban jóvenes en esos días, ¿no? Pero mayores ya. Decía, o sea, yo no os puedo proveer hijos, no tiene sentido que os quedéis conmigo, no hay esperanza para eso. Dice, volveos, hijas mías, e iros, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y os diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras. Que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ahora, esto ya llega a... O sea, nos abre un poco más de ventana a lo que está pensando Noemí, ¿no? Y yo creo que... yo creo que le está picando ya la conciencia bastante por sus decisiones, ¿no? Quizás la decisión de irse o la decisión de quedarse. Quizás, incorrectamente, se culpa a sí misma por la muerte de su esposo y niños. O sea, no sabemos todos los detalles, ¿no? Pero se nota amargura en el tono en lo que está diciendo Noemí, ¿no? Está diciendo, Jehová está en contra de mí. Dios me ha abandonado. Dios me ha desamparado. Desde luego, no es la primera persona ni la última que ha dicho eso. Muchas personas, al pasar por palos, al pasar por momentos duros en la vida, su reacción, como Job, ¿no? Es decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué me haces esto a mí? ¿Por qué me estás castigando? Por decirlo así. Bueno, Noemí les dice, conmigo no hay esperanza. Es como decir, conmigo la gente muere, ¿no? No tengo nada que ofreceros. Y, a ver, sin querer ser insensible, al final lo que les está diciendo a sus hijas o a sus nueras es egoísta. O sea, sale de esta idea de que está amarga y dice que no tiene nada que ofrecerles. ¿Qué les está mandando? Les está mandando a estas dos nueras que vuelvan a la nación pagana de Moab. Como digo, se supone que se han convertido a Jehová, a servir a Jehová. Y Noemí, por su tristeza, y como digo, no es por minimizar su tristeza, que es grandísima, ¿no? Ha pasado por mucho. Pero por sus dolores y por su tristeza, está recomendando algo malo para sus nueras, gente que quiere. Hay que tener desde luego mucho cuidado, porque la amargura termina en afectar nuestras decisiones, en hacer que pensemos en nosotros mismos. La amargura es una forma de egoísmo, ¿bien? Y es una cosa que nos puede hacer dañar a los demás, aunque sin querer, pero porque estamos pensando más en este caso, en nuestro sufrimiento y nuestro dolor, que como digo, no es por minimizarlo, pero en nuestro dolor debemos estar buscando ayudar a los demás, ¿no? Eso no cambia el mandamiento de Dios de amar a los demás. Y Noemí, pues, está demostrando esta amargura. Bueno, dice el 14, ellos alzaron otra vez su voz y lloraron. Dice, Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y ahora vemos las dos toman una decisión distinta. Bien, hasta ahora no nos ha dicho ningún detalle la Biblia sobre uno ni la otra, ¿no? Siempre están juntas. Pero dice, la una le besó en plan decirle adiós, separarse, aunque fuese separación triste. Pero dijo, vale, pues voy a escuchar tu consejo, voy a volver. Dice, mas Ruth se quedó con ella y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Esa frase muy importante. O sea, esto es una parte muy grande de esta decisión. No es simplemente, bueno, vamos a vivir en un país u otro porque nos gusta más el uno o el otro. No, estamos hablando de un país con una cultura de Jehová, una cultura de servir a dioses falsos. Y Orfa, al despedirse de Noemí, al volver a Moab, efectivamente, esencialmente, está diciendo adiós a Jehová. Seguramente, ¿no? Está diciendo, bueno,
serví por un tiempo a Dios, pero voy a volver porque mi cultura, mi familia, mi mundo, pues es más importante. Y mira que lo hizo empujada por Noemí, porque quería irse al parecer, ¿no? Al parecer quería irse a Judá, a Israel. Pero tomó esta decisión, dijo no, adiós. Y bueno, Orfa, de ella no sabemos absolutamente nada más, ¿no? No sabemos cómo terminó. Pero dice, Ruth quiso quedarse y Noemí le dijo, he aquí, tu cuñada ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella, otra vez empujándole. Muchas veces las personas con dolor, pues empujan a los demás, ¿no? Otra vez, como digo, esa amargura termina en afectar a los demás y hacer daño incluso a los demás, aunque uno no quiera, aunque no lo esté pensando, pues el dolor personal, el dolor interno puede afectar para mal a los demás. Y Noemí está intentando empujar a Ruth que haga lo mismo. Dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, porque me voy a quedar contigo. Quizás por lealtad, para cuidar de ella, ayudarla, seguramente una parte importante en su decisión, pero además dice, a donde quiera tú vives, donde quiera que vives, viviré, o sea, va a apropiarse, o sea, va a identificarse con el hogar y la cultura de su suegra. Dice, tu pueblo será mi pueblo, otra vez esta idea de integrarse en la cultura, y tu Dios, mi Dios. Y otra vez, la parte más importante, porque si posible separar el servir a Dios, el adorar a Jehová, con la identidad de los judíos, ¿bien? Iban juntos. De hecho, en los tiempos bíblicos, si uno quería servir a Jehová, se hacía judío. O sea, se convertía en judío, ¿bien? Que nos parece raro igual en nuestros días, pues porque dices, no te puedes cambiar simplemente de nacionalidad, de cultura, pues en los tiempos de la Biblia sí, ¿no? Se integraban, se convertían en judíos. Y Ruth está diciendo, yo ya no soy moabita, yo ahora soy judía. Tu Dios es mi Dios, yo te voy a seguir. Esto apuntando a la relación que tiene ya con Jehová. Dice, donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada, así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Bueno, vemos la lealtad y este deseo de Ruth de cuidar de su suegra. Agradecimiento seguramente. En gran parte porque ha conocido a Jehová a través de su suegra. Es una relación muy, muy interesante que vemos aquí, bien, entre Noemí y Ruth. Bueno, continuamos, dice, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. O sea, pudo Ruth, la decisión de Ruth, pudo más que Noemí. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, su casa, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Se acordaban de ella, ¿no? Habían pasado muchos años, pero decían, es Noemí. Y ella les respondió, otra ventanita al estado de su corazón. Ella les respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Bueno, sabéis que muchas veces los nombres que utilizaban las personas tenían significancia, ¿no? Noemí significa agradable, significa, es un nombre positivo, es como el nombre gracia o algo así, ¿no? Es la idea de una persona contenta, agradada y feliz, ¿bien? Eso es lo que significa el nombre Noemí. Y dijo, llamadme Mara. Y bueno, Mara, sencillamente significa amargo. O sea, está diciendo, no me llaméis Noemí porque no estoy feliz, no estoy contenta. Llámame Mara porque bueno, eso reflejaba su corazón. Porque estoy amargada. Dice, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. O sea, Noemí está en una situación muy, muy mala aquí. O sea, podríamos decir deprimida. Bien, está en una situación muy triste. Con razón, se le ha muerto el esposo y los dos niños. Bien, se ha quedado abandonada. Pero, gracias a Dios, tiene a su nuera tan leal, Ruth, que se ha quedado con ella, ¿no? Pero está tan
amargada, que incluso le ha intentado apartar a Ruth, que ha rehusado. ¿Y por qué lo dice? Porque Dios me ha abandonado. El Todopoderoso me ha dejado amarga. 21. Y yo me fui llena. Dice, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. En un sentido, o sea, tiene toda la razón, ¿no? Se fue con un esposo, con 2 hijos, y ha vuelto sola. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Recuerda mucho aquí a Job, ¿no? Que perdió también todo y le culpó a Dios por ello. Y en cierto sentido, con razón, porque Dios lo había permitido. Pero Noemí está respondiendo, o sea, está dejando que este dolor se convierta en amargura, que no es la respuesta correcta. Dice, así volvió Noemí, Ruth la Moabita, su nuera con ella, volvió a los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Entonces vuelven a su hogar, vuelven a casa, a intentar reconstruir una vida, ¿no? De los pedazos que han quedado de sus vidas. Mira y lo que hemos visto de estas 2 personas hasta ahora, ¿no? Es una persona que ha recibido palos, ¿no? Que le ha muerto el esposo y le han muerto los hijos, y cómo ha respondido en amargura. Y la otra persona que, mira, que también ha sufrido. O sea, no pienses que no. Ella ha perdido su esposo y ha perdido a toda su familia porque les ha abandonado por su lealtad a Jehová y a Noemí. O sea, no pienses que lo tenía mucho mejor Ruth que Noemí. Pero fíjate el contraste entre las 2 mujeres, ¿no? La una amargada, la otra leal, diciendo, tu Dios será mi Dios y yo voy a hacer cualquier cosa para cuidar de ti, para ayudarte. 2 respuestas completamente distintas. La Biblia dice que las pruebas que nos vienen, las pruebas que Dios manda en nuestras vidas, están diseñadas para forjarnos en algo más fuerte, para convertirnos para hacernos crecer. Y eso es lo que vemos de momento, en la vida de Ruth. Ha recibido también tribulaciones grandes, pero ¿qué ha pasado? En ella se ha ido en otra dirección, ¿no? Ella se ha hecho más fuerte, está demostrando un deseo de servir a Dios, un deseo de ser fiel a su suegra. Y bueno, allí terminamos el capítulo 1. Bien, ya veremos cómo sigue desarrollando la historia con estas 2 personas. Pero Ruth es una persona muy, muy impresionante. Recuerda que Noemí es la judía, Ruth es la moabita. Bien, Noemí es la que se ha criado en hogar que conoce a Jehová. Noemí es la que debería ser la fuerte de las 2. Y Ruth es la que es recién convertida, ¿no? Ruth es la que no conocía a Jehová hasta que viniera su esposo. Es recién convertida, pero Ruth está demostrando un carácter, una fuerza de carácter tremendo. Y bueno, no termina aquí la historia. Vamos a continuar la semana que viene, si Dios quiere. Pero bueno, ahí lo dejamos. Que Dios os bendiga. Vamos a terminar orando. Y si Dios quiere, la semana que viene continuamos con el libro de Ruth. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu amor. Gracias por el tiempo en tu palabra. Gracias por esta historia. Y pido que nos ayudes, Señor, a aprender con estas 2 mujeres, a crecer. Pedimos que nos ayudes a responder de la forma correcta a las tribulaciones que nos vienen. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.